Wow, no pensaba darles esta noticia, pero me he decidido, he tenido por fin las pelotas de enfrentarme a este libro, Don Quijote de la Mancha. Esta es una edición que no es la que voy a leer, pero la encontré a 6 lucas en una tienda, o sea, en una tienda de antigüedades, y dije, es el primer libro que me voy a comprar. Curiosamente fue Don Quijote de la Mancha, considerado por muchos expertos de la materia como si no la más importante de las obras de la literatura universal. ¿Y es tan así? No lo sé, no la he leído. No tengo argumentos para decirte que sí, no tengo argumentos para decirte que no. Bueno, ¿cómo se dividirá esto? Básicamente, estaba viendo esta versión, este mamotreto, que es el Quijote liberado, que tiene muchas cosas. Intervenciones, eh, una fotonovela y un montón de explicaciones. Y yo siempre pongo mi ex libris a mis libros. Este libro es de mi papá, en verdad. Pero en verdad he decidido que todavía no le voy a poner el ex libris. Lo voy a poner únicamente cuando lo termine. Por ejemplo, este es el retrato de Dorian Gray. Esto verde que no se ve. Eso verde es mi ex libris. Y se lo pongo a todos mis libros. Incluso a la revista de la APA se lo puse. Pero se lo pongo a todos mis libros. Prácticamente todos los que he encontrado que no tengan mi ex libris se los pongo de una así. ¡Pa! Pero este es un libro especial. No por ser, como dije ya, una de las obras más importantes, sino la más importante de la literatura universal, sino que es, es como místico para mí. Es el primer libro que me compré yo con mi plata, el segundo de las Tempestarias, que está ahí, justo aquí. Pero este me lo compré con una plata que era mía y la pensaba gastar en otra cosa, pero dije, es el Quijote. Y a pesar, y saben que yo tengo justo ese libro, el de la Real Academia Española, pero, pero quería uno propio. Y al final me termino leyendo esta wea. Este otro mamotreto gigante, que no es ni mío. Pero bueno, técnicamente en parte también es mío, pero pues, se entiende. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dividir esta lectura en 16 partes. 16 partes. Y les voy a decir, bueno, no sé si lo saben, el Quijote de la Mancha tiene dos partes. La primera parte es, en este caso, hasta la parte 7, o sea, hasta la sub, subdivisión 7, y de la 8 en adelante, la parte 2. De la 8 a la 16. Prácticamente es como muy igualado. Bueno, la parte uno tiene 52 capítulos y la parte 2 tiene 74. Creo que ya muchos saben cómo termina Don Quijote de la Mancha, pero
igual es lindo llegar a ese final. Porque yo creo que es muy complicado que uno, si no lo sabes, no te lo voy a decir todavía. Porque tampoco sé cómo se llega a ese final. Pero es bonito llegar uno a ese final. Y si no te gusta leer, lo puedes hacer mediante este video. Conmigo de. Conmigo de aparición. Ya. Sin más dilación. Iba a hablar, o sea, iba a leer un poco los textos estos que tiene sobre el autor, sobre la obra. Igual considero es una pérdida de tiempo hacerlo antes de leer la obra, porque siento que va a ser tan único esto. Le tengo mucha fe. Y la fe en parte es por Jesús G. Maestro. Y, y en verdad, si quieren saber algo del Quijote, si quieren saber cómo se hacen las tesis del Quijote, si quieren saber cómo se hace un análisis literario brillante del Quijote, vayan con él. Les voy a dejar el canal en la descripción. Brillante. O sea, a mí que yo no soy muy letrado todavía, me parece haber una persona que si hablas del Quijote, él te puede dar 1000 vueltas directamente y te puede enseñar toda la vida. Bueno, también hay muchos otros youtubers y bueno, no me gustaría ser como uno de esos a los que vas cuando quieres hablar del Quijote. Me gustaría ser uno que vas cuando quieres escuchar un libro y, y tener un análisis básico. Y después, si te gusta, pues vas subiendo, vas escalando, ¿ok? Vas buscando tesis del tema, en este caso ya, bueno, el Quijote tiene una cantidad de tesis, me imagino, a lo largo de la historia, porque esta obra salió 1604, salió como el primer escrito del Quijote, creo. Ahí lo debería leer, pero quiero llegar totalmente sin saber nada. Sé que existe Don Quijote, Sancho Panza y, y el final. Me imagino que es el final. Y sinceramente, ¿qué nos deparará? ¿Qué nos deparará? Muy bien, vamos a leer el prólogo. Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir la orden de la naturaleza, que en ella cada cosa engendra a su semejante. Y así, ¿qué podía engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios, y nunca imaginados de otro alguno? Bien, como quien se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento, y donde todo triste ruido hace su habitación, el sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu son grande parte para que las musas más estériles se muestren fecundas y ofrezcan partos al mundo que le colmen de maravilla y de contento. Acontece tener un padre y un hijo feo y sin gracia alguna, y el amor que le tiene le pone una venda en los ojos para que no vea sus faltas. Antes las juzga por discreciones y lindezas, y las cuenta a sus amigos por agudezas y donaires. Pero yo, que, aunque parezco padre, soy padrastro de Don Quijote,
No quiero irme con la corriente del uso ni suplicarte, casi con las lágrimas en los ojos, como otros hacen, lector carísimo, que perdones o disimules las faltas que en este mi hijo vieres, que ni eres su pariente ni su amigo, y tienes tu alma en tu cuerpo, y tu libre albedrío como el más pintado, y estás en tu casa, donde eres señor de ella. Voy a mover esto acá. Como el rey de sus alcábalas. Y sabes lo que comúnmente se dice, que debajo de mi manto al rey mato. Y todo lo cual te exenta y hace libre de todo respecto y obligación. Y así puedes decir de la historia todo aquello que te pareciere, sin temor que te calumnien por el mal, ni te premien por el bien que dijeres de ella. Solo quisiera darte la monda y desnuda, sin el ornato de prólogo ni de la innumerabilidad y catálogo de los acostumbrados sonetos, epigramas y elogios que al principio de los libros suelen ponerse. Porque te sé decir que, aunque me costó algún trabajo componerla, ninguno tuve por mayor que hacer esta prefación que vas leyendo. Muchas veces tomé la pluma para escribirle y muchas la dejé, por no saber lo que escribiría. Y estando una suspenso, con el papel delante, la pluma en la oreja, el codo en el bufete y la mano en la mejilla, pensando lo que diría, entró a deshonra un amigo mío, gracioso y bien entendido, el cual, viéndome tan imaginativo, me preguntó la causa, y, no encubriéndosela yo, le dije que pensaba en el prólogo que había de hacer a mi historia de Don Quijote, y que me tenía de suerte que ni quería hacerle, ni menos sacar a luz las hazañas de tan noble caballero. Porque, ¿cómo queréis vos que no me tenga confuso el que dirá el antiguo legislador que llaman vulgo cuando vea que, al cabo de tantos años como ha que duermo en el silencio del olvido, salgo ahora, con todos mis años de acuestas, con una leyenda seca como un esparto, ajena de invención, menguada de estilo, pobre de conceptos y falta de toda erudición y doctrina, sin acotaciones en las márgenes y sin anotaciones en el fin del libro, como veo que están otros libros, aunque sean fabulosos y profanos, tan llenos de sentencias de Aristóteles y de Platón y de toda la caterva de filósofos que admiran a los leyentes y tienen a sus autores por hombres leídos, eruditos y elocuentes. Pues ¿qué? Cuando citan la divina escritura, no dirán sino que son unos santos Tomases y otros doctores de la iglesia, guardando en esto un decoro tan ingenioso que en un renglón han pintado un enamorado distraído, y en otro hacen un sermoncico cristiano que es un contento y un regalo, oye, oleelle. De todo esto ha de carecer mi libro, porque ni tengo que acotar en el margen, ni que anotar en el fin, ni menos sé qué autores sigo en él, para ponerlos al principio como lo hacen todos, por las letras del ABC, comenzando en Aristóteles y acabando en Xenofonte, en Zoilo o en Zeuxis. Aunque fue maliciente el uno y pintor el otro, también ha de carecer mi libro de sonetos al principio, a lo menos de sonetos cuyos autores sean duques, marqueses, condes, obispos, damas o poetas celebérrimos. Aunque si yo los pidiese a dos o tres oficiales amigos, yo sé que me los darían, y tales que no les igualasen los de aquellos que tienen más nombre en nuestra España. En fin, señor y amigo mío, proseguí, yo determino que el señor Don Quijote que
se quede sepultado en sus archivos en la mancha, hasta que el cielo depare quien le adorne de tantas cosas como le faltan. Porque yo me hallo incapaz de remediarlas, por mi insuficiencia y pocas letras, y porque naturalmente soy poltrón y perezoso de andarme buscando autores que digan lo que yo me sé decir sin ellos. De aquí nace la suspensión y elevamiento, amigo, en que me hallastes bastante causa para ponerme en ella la que de mí habéis oído. Oyendo lo cual, mi amigo, dándose una palma en la frente y disparando en una carga de risa, me dijo: por Dios, hermano, ya ahora me acabo de desengañar de un engaño en que he estado todo el mucho tiempo que os conozco, en el cual siempre os he tenido por discreto, por discreto y prudente en todas vuestras acciones. Pero ahora, viendo que estáis tan lejos de serlo como lo está el cielo de la tierra, ¿cómo es posible que cosas de tan poco momento y tan fáciles de remediar puedan tener fuerzas de suspender y absortar un ingenio tan maduro como el vuestro y tan hecho a romper y atropellar por otras dificultades mayores? A la fe, esto no nace de falta de habilidad, sino de sobra de pereza y penuria de discurso. ¿Queréis ver si es verdad lo que digo? Pues estadme atento, y veréis como en un abrir y cerrar de ojos confundo todas vuestras dificultades y de remedio, todas las faltas que decís que os suspenden y acobardan para dejar de sacar a la luz del mundo la historia de vuestro famoso Don Quijote, luz y espejo de toda caballería andante. Decid, le repliqué yo, oyendo lo que me decía, ¿de qué modo pensáis llenar el vacío de mi temor y reducir a la claridad el caos de mi confusión? A lo cual él dijo: lo primero en que reparáis de los sonetos, epigramas o elogios que faltan para el principio y que sean de personajes graves y de título, se pueden remediar en que vos mismo toméis algún trabajo en hacerlos, y después los podéis bautizar y poner el nombre que quisiéredes, ahijándolos al preste Juan de las Indias o al emperador del Capisonda, de quien yo sé que hay noticia de que fueron famosos poetas. Y cuando no lo hayan sido, y hubiera algunos pedantes y bachilleres que por del caso os muerdan y murmuren de esta verdad, no se os dé don Maravedís, porque ya que os averiguan la mentira, no os han de cortar la mano con que lo escribiste. Complicado. El citar en las márgenes los libros y autores de donde sacaredes las sentencias y dichos que pusiéredes en vuestra historia, no hay más sino que hacer de manera que venga a pelo algunas sentencias o latines que vos sepáis de memoria, o a lo menos que os cueste poco trabajo el buscalle, como será poner, tratando de libertad y cautiverio, non bene pro toto libertas venditur auro. Y luego, en el margen, citar a Horacio, o a quien lo dijo: si trataredes del poder de la muerte, acudir luego con pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas reumque turres. Si de la amistad y amor que Dios manda que se tenga el enemigo, entraros luego al punto por la escritura divina, que lo podéis hacer con tantico de curiosidad, y decir las palabras por lo menos del mismo Dios. Ego autem dico vobis diligite inimicos pestros. Si trataredes de malos pensamientos, acudid con el Evangelio. Decorde exeunt cognitationes malas.
si de la instabilidad de los amigos. Ahí está Catón, que os dará su dístico, Done queris felix, multos numeramis amigos, tempora si fuerint nubila, solus eris. Y con estos latínicos y otros tales os tendrán siquiera por gramático, que el serlo no es de poca honra y provecho el día de hoy. En lo que toca el poner anotaciones al fin del libro, seguramente lo podéis hacer de esta manera. Si nombráis a algún gigante en vuestro libro, hacedle que sea el gigante Goliat. Y con solo esto, que os costará casi nada, tenéis una grande anotación. Pues podéis poner el gigante Goliat o Goliat fue un filisteo a quien el pastor David mató de una gran pedrada en el valle de Terebinto, según se cuenta en el libro de los Reyes. En el capítulo que vos hallaredes, que se escribe: tras esto, para mostraros el nombre, hombre erudito en letras humanas y cosmógrafo, haced de modo como en vuestra historia se pone el río Tajo, y veréisos luego con otra famosa anotación poniendo: el río Tajo fue así dicho por un rey de las Españas, tiene su nacimiento en tal lugar y muere en el mar océano, besando los muros de la famosa ciudad de Lisboa, y es su opinión que tiene las arenas de oro, etc. Si catárades de ladrones, yo os diré la historia de Caco, que la sé de coro. Sí, de mujeres rameras, ahí está el obispo de Mondoñedo, que os prestará Lamia, Laida y Flora, cuya notación os dará gran crédito. Si de crueles, Ovidio os entregará a Medea, Virgilio y a Circe. Si de capitanes valerosos, el mismo Julio César os prestará a sí mismo en sus comentarios, y Plutarco os dará 1000 Alejandros. Si tratáredes de amores, con 2 onzas que sepáis de la lengua toscana toparéis con león hebreo, que os hincha de las medias. Y si no queréis andaros por tierras extrañas, en vuestra casa tenéis a Fonseca, del amor de Dios, donde cifra todo lo que vos y el más ingenioso se acertare a desear en tal materia. En resolución, no hay más sino que vos procuréis nombrar estos nombres o tocar estas historias en la vuestra, que aquí he dicho, y dejadme a mí el cargo de poner las anotaciones y acotaciones, que yo os voto a tal de llenaros las márgenes y de gastar 4 pliegos en el fin del libro. Está explotando el ojo. Vengamos ahora a la citación de los autores que los otros libros tienen, que en el vuestro os faltan. El remedio que esto tiene es muy fácil, porque no habéis de hacer otra cosa que buscar un libro que los acote todos, desde la A hasta la Z, como vos decís. Pues ese mismo abecedario pondréis vos en vuestro libro. Que puesto que a la clara se vea la mentira, por la poca necesidad que vos teníades de aprovecharos de ellos, no importa nada. Y quizá alguno habrá tan simple que crea que de todos os habéis aprovechado en la simple, sencilla historia vuestra. Y cuando no sirva de otra cosa, por lo menos servirá aquel largo catálogo de autores a dar de improviso autoridad al libro. Y más, que no habrá quien se ponga a averiguar si lo seguiste o no lo seguiste, no yéndole nada en ello. Cuanto más que, si bien caigo en la cuenta, este vuestro libro no tiene necesidad de ninguna cosa de aquellas que vos decís que le falta, porque todo él es una invectiva contra los libros de caballerías. De quien nunca se acordó Aristóteles, ni dijo nada San Basilio, ni alcanzó Cicerón, ni caen debajo de la cuenta de sus fabulosos disparates de las puntualidades de la verdad, ni las observaciones de la astrología, ni les son de importancia las medidas geométricas,
ni la confutación de los argumentos de quien sirve la retórica, ni tiene para qué predicar alguno, mezclando lo humano con lo divino, que es un género de mezcla de quien no se ha de vestir ningún cristiano entendimiento. Solo tiene que aprovecharse de la imitación en lo que fuere escribiendo, que cuanto ella fuere más perfecta, tanto mejor será lo que se escribiere. Y pues esta vuestra escritura no mira más que deshacer la autoridad y cabida que en el mundo y que en el vulgo tienen los libros de caballerías. No hay para qué andéis mendigando sentencias de filósofos, consejos de la divina escritura, fábulas de poetas, oraciones de retóricos, milagros de santos, sino procurad que a la llana, con palabras significantes, honestas y bien colocadas, salga vuestra oración y periodo sonoro y festivo, pintando en todo lo que alcanzáredes, lo dije bien, y fuere posible en vuestra intención, dando a entender vuestros conceptos sin tincarlos y oscurecerlos. Procurad también que, leyendo vuestra historia, el melancólico se mueva a risa, el risueño en la creciente, el simple no se enfade, el discreto se admire la invención, el grave no la desprecie ni el prudente deje de alabarla. En efecto, llevad la mira puesta a derribar la máquina mal fundada de estos caballeros con libros, aborrecidos de tantos y alabados de muchos más, que si esto alcanzásedes, no habríades alcanzado poco. Con silencio grande estuve escuchando lo que mi amigo me decía, y de tal manera se imprimieron en mí sus razones, que, sin ponerlas en disputa, las aprobé por buenas, y de ellas mismas quise hacer este prólogo, en el cual verás, lector suave, la discreción de mi amigo, la buenaventura mía en hallar en tiempo tan necesitado tal consejero, y el alivio tuyo en hallar tan sincera y tan sin revueltas la historia del famoso Don Quijote de la Mancha, de quien hay opinión por todos los habitadores del distrito del campo de Montiel, que fue el más casto enamorado y el más valiente caballero que de muchos años a esta parte se vio en aquellos contornos. Yo no quiero encarecerte el servicio que te hago en darte a conocer tan noble y honrado caballero, pero quiero que me agradezcas el conocimiento que tendrás del famoso Sancho Panza, su escudero, en quien, a mi parecer, te doy cifradas todas sus gracias escuderiles y en la caterva de los libros vanos de caballerías están esparcidas. Y con esto, Dios te dé salud y a mí no olvide. Vale. Así, bueno, yo creo que así se va a ver prácticamente todo el libro, así se va a leer. Bueno, aparte, sacando las palabras en latín, los latinazos, me pareció muy interesante el inicio. Un prólogo muy honesto, muy, se podría decir improvisado, pero quizás no lo sea. Quizás no está mintiendo Cervantes diciendo, puede ser que el amigo no existiera y lo está diciendo él mismo. Se lo está diciendo, se lo dice, todo lo que dice el amigo se lo dice él mismo. ¿Para qué voy a citar a Aristóteles si nadie ha hablado de esto? Si mi obra es tan única que... ¿A quién voy a citar? Es algo muy bonito que para la época debe haber sido revolucionario, son lo que leí. Y puede ser algo, un gran inicio de una gran aventura. Bueno, no es el inicio, en verdad es como la preideación que tenemos nosotros, pero es la postideación del autor, Miguel de Cervantes. Y aquí, como me ven, voy a hacer la lectura de la primera parte. Pero eso será en otro video para otro día.